Rafael es una especie de explorador que recorre en su moto lugares olvidados para la mayoría, pero que él supo ver con otros ojos. Su proyecto, Siguiendo Caminos, no es solo un viaje. Es una forma de rescatar historias de pueblos y lugares abandonados de los que pocos habían hablado. Pero, ¿qué lo motiva a hacerlo? ¿Qué encuentra en esos caminos que parecen detenidos en el tiempo? En esta charla te invito a que conozcas el lado humano de alguien como cualquiera de nosotros, que un día se animó al cambio y descubrió que más allá de la rutina diaria había algo nuevo. Esta es una historia que te va a inspirar. Rafael, bienvenido, ¿cómo te va? Bien, la verdad, gracias por haberme invitado y es un gusto estar con vos. Para mí es un placer tenerte. Contanos un poco, a ver, ¿qué pasaba en tu cabeza o en tu vida cuando decidiste por primera vez agarrar tu moto y salir a recorrer caminos rurales? Mira, la verdad que esto nunca fue planeado. Yo estaba en un momento con muchos líos laborales, cuentas, ¿viste? Porque es como que se interrumpe un flujo de ingresos. Ajá. Y bueno, agarré para despejar la cabeza, agarré la moto, un teléfono viejito que tenía y salí. Salí a recorrer caminos, así. Creo que más de todo en ese momento iba a buscar paisajes. Después, viste, cuando le sacan la foto con el celular, el paisaje no es como lo ves. Y dando una vuelta así, me perdí, me dejé perder entre los caminos para poder escapar de toda esa locura. Y me encontré con una capilla, una fábrica, una escuelita muy cerca de acá, a unos 15 kilómetros del Vicina Galvez. Y bueno, me maravilló, digo, mirá lo que hay acá. Saqué foto, creé una página, volqué eso para unas 9 personas que eran familiares y amigos, para que me digan otros lugares, la historia. Y así de a poquito esto fue tomando vida solo, digamos. Por lo que vos contás, esto no arranca como el proyecto de crear un sitio o una publicación sino que se fue haciendo un poco sin darse cuenta, porque a lo que quería llegar también es esto. Cuando vos decidís después transformarlo en un proyecto, que bueno, le decimos a la gente que se llama Siguiendo Caminos. Y en tu recorrida por caminos rurales, ¿cómo te llegan las historias? Es decir, que ¿vos salís con un objetivo o salís a que la naturaleza te diga lo que tenés que contar? Bueno, en principio, bueno, como vos decías, no era un proyecto, Sí. se fue dando solo, fue tomando vida solo. Uh-huh. Y en un principio yo salía, por eso seguí los caminos. Agarraba, me ponía a seguir los caminos y encontraba todo tipo de cosas que uno no imagina, muy cerca, ¿no es cierto? Y bueno, no había nada planeado porque no conocía mucho. Hoy en día ya me tengo que alejar mucho, tengo mucho de viaje, entonces trato de que haya un objetivo, un lugar puntual, y después sí, voy buscando todas esas historias que pueden estar cerca, esos lugares. ¿Y esas historias aparecen de la mano de alguien que te pasa datos o cuando llegás entras a preguntar? Mira, hay muchas fuentes. A veces alguien me pasa datos por mensaje, ahora en las redes sociales, a veces leyendo libros, a veces al leer un libro me pongo a investigar, busco de contactarme con gente y otras veces de simple casualidad. Convengamos de que a lo mejor gente, porque por ahí hay gente que te conoce porque estamos en una ciudad de Galvez, en Argentina, pero digamos, es una zona en plena pampa, digamos, donde es todo liso, todo llano y es todo campo. Entonces por ahí no tenemos una tradición turística ni histórica demasiado rica y somos un pueblo bastante joven, si se quiere, como para no tener tampoco ni ruinas ni demás. Pero vos has sabido buscar, encontrar ahí muchas historias. Esto no necesariamente indica que no haya historias que contar. No, para nada. Uno piensa que no hay historia, que no tenemos nada, y yo veo un potencial turístico. Cada pueblo que voy, cada ciudad, el medio del campo, porque justamente uno está acostumbrado a asociar el turismo con la montaña, con el río, Sí. pero tenemos lugares con historias fascinantes. Un turismo, digamos, de cercanía, de fin de semana o rural, tenemos un potencial impresionante, desde leyendas, ruinas, cosas que uno no se imagina que puede haber cerca de la ciudad. Y, y a veces no solo de Galvez, porque yo pienso que en la ciudad de cada uno, en el pueblito de cada uno,
estos sitios están, lo que hay que cambiar es la forma de ver esos sitios, de descubrirlos. Creo que ahí está digamos, el gran desafío, porque en realidad no es que aquí haya cosas que en otros lugares no hay. Creo que lo que tenemos que empezar a ver es que en esa recorrida, donde hay nada más que un campo, una casa, hay historias también, y tiene que ver con ese cambiar el enfoque. Exactamente, a mí yo he organizado mototurismo, porque ¿qué pasaba? Mucha gente me quería acompañar y a mí me gusta viajar solo, porque yo capaz estoy una hora sacándole fotos a un árbol. Claro, hay Y que bueno, subirte para el... con la gente por ahí quería sumarse, organizaba mototurismo como para... Sí, Y iba a pueblos que yo llegaba al pueblo y me ponía en contacto con la gente, y va por hacer un turismo de acá en este pueblo si no hay nada. Y yo les decía, tenés esto, esto, esto. Entonces les organizaba más o menos un circuito y caía con las motos y todo. Y la gente re contenta del pueblo, los que iban también. Entonces a eso voy. Ellos lo tenían todos los días enfrente y no lo veían. y no lo veía. Te he oído decir en algún reportaje que he leído que cuando te subías a la moto vos sentís como que viajás en el tiempo. Sí. ¿Cómo es esa idea? Sí, porque yo en el tiempo-espacio digo que viajo en la moto, porque uno va viajando un camino y vos, por ejemplo, doblás una curva y te encontrás con unas casonas viejas, todavía habitadas, unas imágenes, unos lugares que propiamente son arrancados del pasado, o a veces son surrealistas también la combinación de estructuras. Por eso digo que es una máquina del tiempo, porque uno viaja tanto, no solo físicamente, sino al ver el sitio. eh, Yo creo que ver también una edificación abandonada, por ejemplo, es ver algo detenido en el tiempo, que con todos los cambios que uno vive y demás, está igual que hace 50, 60 o 100 años a lo mejor. Sí, hay lugares que están tal cual como vos decís, detenidos en el tiempo. Hay muchos parajes que, por ejemplo, hay una estación de tren y dos o tres casas que quedaron abandonadas, que todavía en las casas vive gente. Y vos te ponés a pensar, así empezado la mayoría de las ciudades o pueblos de esta pampa, como vos decías, era la estación de tren, después una casita, y uno a ir a esos lugares viajás justamente. Yo me acuerdo en mi época de estudiante de arquitectura, nosotros estudiamos lo que se llamaba la urbanización de la locomotora, porque a medida en estos pueblos, digamos, de Pampa, digo yo, no la provincia, sino, digamos, la zona pampeana, se iban generando pueblos a partir de las estaciones de trenes. El tren iba avanzando, se extendían las redes ferroviarias, se generaba un puesto, una estación, un taller asociado a esta actividad ferroviaria y a partir de allí se agrupaba la gente. Entonces hay muchos pueblos que han quedado como detenidos en el tiempo con ese origen, no con una fundación, con algo, con una fundación institucional, sino que se generaban a partir de una actividad que generaba el mismo ferrocarril. Claro, iban evolucionando en torno al lugar. Se ponían un boliche, un bar, otro, de arriba, la gente sumándose. Bueno, y lo que pasa en la zona rural, pasa lo mismo, pero sin las estaciones de tren, sino que había una cremería por los lados, Claro. se instalaba la cremería, se instalaba un bar enfrente, la escuela, dos o tres casas, y así hay muchos barrios de campo, ahora la mayoría abandonados, muchos parajes, que empezaban así, en base a los tambos y demás. Al irse la gente del campo, esos lugares han quedado a su suerte. Club de fútbol, es impresionante todo lo que tenemos. Sí. Y cuando llegas a un lugar así como esto, ¿qué es lo primero que buscas? ¿Es gente o lugares o construcciones? No, lo que busco sí son las construcciones, los lugares. Y bueno, cuando veo personas les explico lo que estoy haciendo para que no lo tomen a mal también. Claro, porque puede haber desconfianza, ¿no? Sí. Que hace un tipo que no conocen y... Sí, muchos se asustan o se enojan porque uno está tomando fotos, entonces trato cuando veo personas de explicarle lo que estoy haciendo, sí, evitar eso. A mí me ha pasado también en recorridas así en pueblos más chicos y demás que uno a la redonda, que por ahí hay una obra que me gusta, le saco fotos y enseguida, viste, como que van saliendo los vecinos y se avisan uno con otro, entonces te avisan, quédense tranquilo porque soy arquitecto, que estoy sacando
Pero en general genera desconfianza, más aún cuando son lugares así casi deshabitados. Claro, cuando son pueblos, cuando para el patrullero, yo ya sé lo que me va a preguntar antes. No me digas. Pues cada 1 o 2 veces me han parado, entonces ya cuando viene le digo, mira, estoy haciendo esto, este es mi DNI, pues ya me lo sé de memoria. Ya enseguida le mostrás por lo menos la página web o el canal de YouTube. Y en esto de encontrar espacios o construcciones, yo imagino que hay como dos categorías. Debe haber mucho casco de estancia que le llamamos aquí, construcciones quizás a lo mejor con un poco más de vuelo, que albergaban que son familias y demás, y después las otras, que después quiero llegar a esas. Pero ¿te ha tocado conocer así edificaciones importantes o deshabitadas o no sé si están habitadas? Sí, he visto construcciones maravillosas que uno no entiende por qué están ahí abandonadas. El castillo de Frey, un castillo con torres que tenía hasta cañones, que está abandonado, eso está en la zona de Carcararía, Ajá. pertenece a Lucio López, no es muy lejos de acá, y un castillo enorme, con toda la historia, viste, el típico líder ahí que tenía las tribus que trabajaban para él, Camilo Real, historia de Fantasma, todo lo que busqué de historia de castillo europeo, bueno, las mismas historias las tenía acá, esa especie de castillo de Frey. O acá muy cerca también una casa de Estanislao López, para el que no sepa, era el líder de Santa Fe, el que colaboró en la historia de Santa Fe, el creador prácticamente. Y está abandonada, solo queda un arco de una casa inmensa. Hay muchos cascos de estancia muy lindos. ¿Y eso está abandonado? Abandonados, sí. O sea, no hay nadie que se haga cargo, digamos, no está explotado ni mantenido, No nada. están explotados, no está mantenido, están a su suerte. Y hay muchos que no te dejan entrar, por ejemplo, pero es el tema de la estancia, por ahí es el conflicto. Mucha gente no te deja entrar, los entiendo, pero hay cada construcción que propiamente parece traída de otras tierras, ¿no es cierto?, de otros lugares. También habla de a lo mejor de gente con poder adquisitivo, digamos, que eran el dueño de una tremenda cantidad de hectáreas, digamos, y Los típicos terratenientes, o sea... lo que me llama la atención es, primero, supongo, yo entiendo en el contexto donde la plata te sale hasta por los oídos, no era una cuestión, que un impedimento hacer algo de semejante nivel de constructivo, pero también es que se haya perdido en el tiempo y ahí queden y nadie haya tomado, o sea, digo, los descendientes, ¿qué pasa? Digamos, o desde el punto de vista del gobierno, digamos, alguien que haga, que lo vuelque en un circuito turístico. Y en ese sentido hasta me parece muy útil lo que tu tarea, porque es una forma de darle visibilidad a todas esas cosas que, si no es porque alguien se toma el trabajo de ir a recorrerlas, ni sabemos que existen. Claro, eso es lo que yo por ahí quiero que la gente conozca los lugares, porque primero lo tenemos que conocer para valorarlo. Claro. Conocemos, valorarlo y después, uno al tomarle afecto, valor, nos ponemos a trabajar para cómo lo rescatamos. Yo creo que hay mucho potencial turístico, como te decía. ¿Cuál es el problema que creo que tenemos, que esperamos? Que los gobiernos rescaten los lugares y los gobiernos tienen otras prioridades. Yo lo que no entiendo, porque la demanda existe, como te digo yo, organizo mototurismo y junto 50 motos fácilmente, la gente le gusta, los lugares están, ¿qué estaría faltando ahí? Por ejemplo, ven tantas estaciones de tren abandonadas, algunas sobre la ruta. ¿Cómo no agarra el gobierno? Buscas un privado, se la cedes tantos años, que ese privado la pueda explotar, entonces vos estás manteniendo el patrimonio, la gente lo puede disfrutar y el gobierno, además de sacarse una carga, estaría generando trabajo, moviendo la economía. Yo no me lo había puesto a pensar así, pero la verdad que eso es una forma de darle viabilidad, o sea, porque es verdad, todos pedimos que los de arriba se tomen nota de la situación, pero quizás en ese sentido yo no sé si no habría que empezar como de abajo, de agrupar gente y presentar a lo mejor un proyecto y empezar a tocar a los, digamos, a las personas adecuadas, digamos, las que tengan una cuota de decisión o de poder como para poder transformar algo que, por ejemplo, en este momento, no sé si existe, por lo menos en esta zona, que es el turismo rural. Ya, yo creo que hubo un par de experiencias, pero no prosperaron de turismo rural. Sí, por ahí hay algunas estancias que se alquilan como casa de fin de semana, eso sí existe.
pero no, que yo Pero no sería mucho más que poder acceder a un lugar, recorrerlo y tener quizá a lo mejor la apoyatura de hay un lugar donde poder comer, donde poder parar, ya, que a lo mejor sea eso solo, porque obviamente vos llegás y no tenés infraestructura, después es muy complicado. Pero que tampoco creo que sea una cuestión de tanta inversión, pero hay una buena beta ahí que me parece que se está desperdiciando y que, bueno, gracias a tu trabajo, por ejemplo, que por ahí toma más visibilidad. Hay otra las otras construcciones a las que me refería y que no tienen que ver digamos, en el en el extremo opuesto a a la opulencia están lo que nosotros llamamos taperas. Las taperas, valga la aclaración para todos aquellos que por ahí no están acostumbrados a oír estos términos, son, digamos, construcciones generalmente de apoyo o de menor calidad que están semi-derruidas y que están ahí. eh, yo siempre digo, es raro no imaginarse que alguien no las haya terminado de derruir, porque están semi-derruidas y ahí están. Y yo tenía un profesor en la facultad que decía que las taperas son nuestras ruinas romanas autóctonas, porque es lo único que podemos exhibir como ruina de una construcción a medio desarmar, digamos, que a veces son o construcciones de personal rural o a lo mejor a veces son casas, pero no siempre, o depósitos y demás. ¿Te ha tocado ver taperas, me imagino? y sí, al principio, digamos, empecé así, recorriendo las taperas, esas casas, y la verdad parecen lugares mágicos, porque vos entras y tenés un árbol viejo saliendo de lo que quizás era el dormitorio. A veces el Ah, mismo árbol al crecer, vos lo ves que tumba el techo, ¿viste? O el techo apoyado al árbol, eh, o ves todas las plantas que crecen en las paredes. Uno al entrar a esas taperas muchas veces parece que, como te decía, viajas a otro mundo, a otra dimensión, porque es impresionante la belleza, la naturaleza, cómo va avanzando sobre lo que el hombre dejó atrás. A veces hasta la tapera más simple o al ingresar te llena de maravilla, ¿sí? es increíble. Y aparte imaginar, yo siempre digo que es un lugar que vivía gente, que tenía su actividad, que tienen historia. Y por ahí en un momento se dejaron de usar, quedaron a medio demolerse y están como hace 50 o más años, 100 años. Y están ahí congelados en el tiempo. Y ahí un poco tiene que ver, engancho con eso que decía al principio, esto que es como viajar en el tiempo, entrar en estos lugares. Claro, exactamente, uno viaja, a veces viajar en el tiempo, a veces queda algún mueble, viste, que está medio ahí No me digas. abandonado. O he visto algunas que tenían muebles y todo, porque pienso que a veces la persona se va como que va a volver. Qué sé yo, una vez me llamaba mucho la atención, había una soguita ya vieja con todos los broches ahí, y la tapera se notaba que hace ya décadas que estaba abandonada, ¿viste? Y vos decís, claro, el quién lo colgó ahí porque lo dejaron como que iban a volver y después nunca más nadie volvió y eso quedó. O cuando los árboles van absorbiendo al crecer una herramienta, algo que han dejado, el árbol crece, lo va absorbiendo y se va formando parte del árbol. No me digas. Sí, es algo. Bueno, otra cosa que a mí siempre me llamó la atención es, esto es por el lado edilicio y por el lado humano, porque a vos te toca recorrer lugares que en algunos casos están prácticamente deshabitados, pero ¿qué te sorprende más de la gente que vive en esos lugares? O sea, te has tomado el tiempo de conversar con ellos, más allá cuando les explicas tu tarea o tu actividad, pero ¿qué te sorprende de lo que te cuentan, por ejemplo? Y lo que más me sorprende es el amor hacia el lugar, porque vos a un pueblito que capaz está prácticamente abandonado, un barrio, digamos, y queda una familia o dos, tres personas, y el amor a su lugar, quedan ahí luchando, preservando, viviendo en esos recuerdos, la pasión que tiene por ese lugar, y que no les importa enfrentar la naturaleza, porque si te agarra la lluvia no puedes salir, ellos siguen ahí sobre, empujándola para adelante. Eso me sorprende, vale, todo, Claro, yo ese coraje. siempre me costó entender qué los ata a seguir viviendo en un lugar casi deshabitado, con todas la falta de comodidades que a lo mejor pueden llegar a tener, a lo mejor a 15 o 20 kilómetros de un lugar más poblado, y qué, digamos,
¿Qué los ata a esa tierra? Vos me decís que hay como un amor a lo que... ¿Es gente grande por lo general o no? Sí, la mayoría es gente grande. Siempre me corté con gente grande, sí, ese vínculo a su lugar, capaz que al papá, al abuelo, cada lugar donde ellos miran hay una historia, hay un familiar, es eso lo que los tiene ahí atados. Gente joven, no. Ahora hay una pareja que habían comprado una tapera, hicieron un kiosco, que hace una granja, un bar un bolichito así de campo. Ujú. Ellos son jóvenes, pero ¿qué pasa? Eran chicos que los papás trabajaban en los tambos, entonces están acostumbrados a la vida de campo. Y no se pudieron acostumbrar, digamos, al pueblo, entonces volvieron a un sitio así. Esa naturaleza, la paz, la tranquilidad, lo valoran mucho. Sí, supongo que hay muchos que se sienten particularmente atraídos por eso, pero claro, estamos en una sociedad muy ligada, se ha urbanizado todo mucho y uno cuando convive con las comodidades de lo que es un lugar que tenés todos los servicios y demás, se nota mucho esa diferencia. Quizás en su momento no había prácticamente otra alternativa, pero siempre me llamó la atención de esos lugares que subsisten aún con, qué sé yo, menos de 100 personas en algunos casos, ¿no? Sí, hay como esos barrios que te digo, esos pueblitos, viven 2, 3 personas y siguen adelante. O sea, ellos, las casas lo miran con esos ojos vacíos que son las ventanas y ellos van y vienen y disfrutan del sitio y vos decís, ¿qué hacen acá? O sea, es peligroso, te enfermas, te llega. No, ellos no les importa. No, no. Sí, sí. ¿Hay alguna historia que te haya tocado vivir, que te haya tocado, a ver, que te resulte llamativa, tanto sea por lo que viste o a nivel personal que te haya tocado de alguna forma, ya sea por el lugar, ya sea por la historia de la gente, algo que te haya llamado la atención? Y hay un montón, te digo que la mayoría, cada lugar me llevo un poquito, un pedacito de los lugares y hay, bueno, una tumba que descubrí, a ver, estaba invisible a los ojos de todos. Yo voy a ver un cementerio por una historia en particular y me llama la atención una tumba que hay una columna quebrada. Yo me acordaba que había ido a Zenón Pereira, que es un pueblo masón, lo habían mostrado los símbolos, más o menos explicado. Y esa columna quebrada tenía un significado, muerte trágica o temprana. Me acerco a la tumba y cuando veo la fecha, 1893, creo, alguien que murió en un combate. Bueno, entonces esa historia me llamó la atención, entro a investigar y era en una de las tantas revueltas del campo. O sea, al aumentar el gobierno los impuestos, el campo avanza hacia la ciudad de Santa Fe a discutir porque antes no andaba con mucha vuelta. Avanzan armados hacia la ciudad de Santa Fe, el tema se pacifica y este muchacho cuando viene, un chico de 20 y pico de años, se enfrentan con la policía, el ejército, les pide las armas y el que sí que no, lo matan. Y bueno, esa historia prácticamente estaba olvidada en el pueblo de Felicia, fue eso. Es más, el chico ayudó a hacer el tapial del cementerio y fue el primero en ocuparlo. Y estaba prácticamente olvidada, iban a hacer una galería, la iban a demoler a la tumba, y ahora no, la galería llegó al filo de la tumba. El pueblo, después de que yo publico las cosas, hace recreaciones, tipo teatro, hay gente que se disfraza de este hombre, actúan contando la historia, o sea, es todo un personaje ahora. Y a partir de ese descubrimiento tuyo. Sí, de ahí sacar fotos e interesarme un poco. Y yo lo publiqué como algo más, digamos, como un sitio más. Y después yo sin saber que la gente no conocía toda esta historia. A mí lo que me llama la atención es que muchas veces los mismos protagonistas o los mismos gente que vive ahí no es consciente de lo que tienen. No, Y parece que tiene que venir alguien de afuera. claro, una vez fui al pueblo de Barrancas a preguntar dónde había pasado una batalla en la guerra civil, unitario contra federales, y la gente me miraba así, y este loco, algunos me decían, pero no, pibe, vos te has equivocado, eso fue en las Malvinas. Se me reían y había sido ahí en el pueblo que había pasado esa batalla, que fue muy importante, y la gente se olvidó. No estaba identificado, nada. No hay un monumento, nada. Qué increíble. Qué increíble. Y en este camino de encontrar cosas raras y todo, a nosotros nos resulta un poco más familiar esto que te voy a contar porque está cerca de aquí.
pero la vez pasada mirando uno de tus videos, me hablabas de la capilla del Barbeta. Contanos un poco a la gente que no conoce la historia de qué se trata, y porque la capilla como tal es una cosa muy... Te tiene que contar que es una capilla, si no, no te das cuenta, Claro, pero que tiene una historia muy rara, ¿no? Muy fantástica, si se quiere. claro, el Barbeta fue un personaje muy popular a principios del siglo XX, que construye una capilla, la capilla queda abandonada, un hombre hace una promesa, se cura a los hijos, bueno, se construye el pilón, digamos. Después los El vecinos, pilón, ¿a qué le llamas? Es como un monolito, una cosa así. claro, hubo lolitas, y las ermitas, digamos. Ajá. Bueno, la gente iba, le pedía cosas, se curaban, los vecinos, entonces van construyendo la capilla. La capilla queda abandonada y cuando queda abandonada empieza a aparecer este personaje, el Barbeta de Piaggio, que es el pueblito donde estaba la capilla, en la zona rural. Y bueno, era una especie de duende, un hombre de un metro veinte, barbudo, que hablaba piamontés y bueno, hacía todo tipo de travesuras, desde cambiarle los caballos, si vos lo criticabas te tiraba tierra en la comida, asustaba a la gente, molestaba a las mujeres. Breve aclaración. Acá en esta zona hubo una corriente inmigratoria italiana muy importante de origen piamontés. Claro, sí, la mayoría de piamonteses acá en esta Ah. zona muy cerca de Garve, digamos. Y, Y me decías y que hablaba el piamontés y hacía todo tipo de daño, digamos. Y bueno, entonces la gente ya le tenía miedo y no era el uno que lo veía, sino que lo veía mucha gente. Y esa era la capilla del Barbeta y de la nada, bueno, hasta los años 80 se veía ahí en la capilla. Y después como que se dejó de hablar de él. Y lo curioso que yo, al subir esa historia, después me manda mucha gente por privado que se sigue viendo la vía muerta. La vía muerta, una vía abandonada acá, desde Garve a Mortero, que llegaba, que hay todo como un túnel de árboles sí. y se sigue viendo ahí el Barbeta y va, me dice, la gente me decía, mira, vi un hombrecito como el que vos decís en tal lugar y muchos mensajes independientes describiendo lo mismo, así que quizá el Barbeta tan solo No. para el que crece se cambió de sitio. Y hay mucho de eso de leyendas urbanas, digamos, en estos lugares así Sí, perdidos. las capillas la mayoría tienen, muchas nacen por eso, porque aparecía un demonio, como una luz mala. Después hay árboles con leyenda en los ombú, ¿viste? En los ombú siempre hay apariciones, fantasmas, eh, que tiene una explicación lógica, así que la parte del ombú, porque dice que eh, retiene mucha humedad, entonces es los fenómenos eléctricos cuando hay tormenta o algo Ah. se manifiestan alrededor del ombú por esa humedad, entonces vos lo que ves un resplandor te puede parecer un fantasma, pero en el caso de los árboles eh, tiene esa explicación lógica. Y hay muchas capillas y demás que tienen que ver muchas veces con el agradecimiento del dueño del campo ante una curación o alguna sanación Sí, a una curación o porque le fue bien la cosecha o porque un hijo volvió sano y salvo de algún que comienza siendo viaje. como capillas propias del uso, o sea, ¿son comunitarias o para uso del dueño? Y la mayoría son todas privadas. Ajá. Además era una forma también de estatus. Yo tengo mi capilla, Ah, mirá. la mayoría son todas privadas, por eso quedan abandonadas, porque después cuando se vende el campo, sale la propiedad, después quizá el que los compra sí, pero el segundo o tercer dueño no siente ese vínculo con Claro, la capilla y van quedando abandonadas. claro, claro. Y ahora, yendo a la parte más personal de este proyecto, ¿qué buscabas al iniciarlo y de qué forma ha cambiado tu vida, todo este camino recorrido, digamos? Y la verdad que uno buscando perderse, como te digo, iba a los caminos sin saberlo, en cierta forma uno buscándose perder se encontró a sí mismo, porque, bueno, esto, yo digo que la página Siguiendo el Camino es un espejo, yo lo único que soy el instrumento que refleja una historia, un lugar, y es un ida y vuelta. Y yo, por ejemplo, cuando empiezo con este viaje, o sea, era una moto y un teléfono viejo, Ujú. o sea, porque a mí me encanta viajar en moto, es por eso que uso la moto. Y
Yo era una persona muy introvertida, por ejemplo, no era de hablar mucho, porque viste que uno es medio atravesado al hablar, ¿viste? Me perseguía mucho con eso. Y yo no te mandaba ni un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, o al escribir tampoco. Y fui sacando fotos, escribiendo, y en este ida y vuelta me fui animando y crecí mucho como persona. Y me animé a esas trabas que son la mente de uno. Viste que dicen que el cerebro es nuestro peor enemigo, porque conoce nuestras debilidades y ataca ahí, en los miedos y las debilidades. Y me fui soltando y animando y uno dice, ¿cómo no lo hice antes, no? Y estos viajes me llevaron también a conocer lugares y a conocerme a mí mismo, mis límites, porque a veces los viajes te pasan cosas que eh, pensás cómo haces, cómo lo sacás. Uno crece muchísimo y yo creo que cualquiera, cual sea la pasión, no tiene que frenarse por la vocecita esa que te habla. Yo creo que muchas veces estos proyectos empiezan con una excusa y quizás a lo mejor si hay algo escrito allá arriba es el detonante como para que uno empiece a curarse interiormente y en el interín te vayas divirtiendo, la vayas pasando bien, pero muchas veces son el detonante que hacía falta para empezar a explorar sectores internos que a lo mejor no los tenías bien trabajados y que por ahí te sirvieron como excusa para, bueno, vos decís que no sabés, a lo mejor no escribís un mensaje de texto. Yo he visto tus textos, cómo están redactadas las historias que acompañan a lo que están mostrando en fotos y evidentemente no sos la persona que estás contando porque la estás haciendo muy bien, porque tenés una lírica, si se quiere, en ese relato que resulta, digamos, atractivo. Así que yo en buena hora que hayas encontrado también esta excusa de poder hacerlo, ¿no? Sí, la verdad que, o sea, escribir me gustaba, pero uno no lo manifestaba y bueno, de a poquito lo fui volando. Y lo importante es que a veces, como yo remarco que un teléfono y una moto, lo que quiero manifestar que a veces uno, más allá de esto, cual sea tu objetivo, no necesita grandes cosas para No. empezar. Es lo más las ganas y poner, enfocarse y meterse en lo voy a hacer y de a poquito con lo que te dé a mano. Después va evolucionando y van llegando las otras cosas. Últimas dos preguntas. Mira, ¿cuál es el objetivo que te planteas de aquí en adelante? ¿O es un proyecto en construcción y abierto para que ocurran las cosas? ¿O tenés ya un plan armado de cuál es, de cómo va a evolucionar este proyecto tuyo? Y la verdad que, como te digo, desde el primer día es que tiene vida propia. Se van apareciendo lugares, redes y a ver, a lo que a mí me gustaría poder algún día poder vivir de esto. ¿Sabes por qué? No por una cuestión económica, porque hay tantos lugares, tantas cosas por conocer y uno por ahí, yo lo hago los sábados, o un sábado y domingo, fin de semana, y poder dedicarse a tiempo completo, porque hay muchos lugares que yo documenté que hoy ya no existe más. Ajá. Y por eso te digo, poder dedicarse a tiempo completo para rescatar historias, lugares, conocer personas. He conocido gente maravillosa que te enseña, o sea, viste que hay personas que vos con hablar ya te dejan, Sí. uno aprende un montonazo. Y esas personas ya no están más. Entonces, por eso a mí me gustaría poder dedicarme de tiempo completo a eso. Ese sería, si vos querés decir, el proyecto. Pero por ahora él va tomando forma solo. Y recordemos esto, no sé si seguirá siendo lo mismo, o yo vi algo tuyo o leí algo tuyo viejo. Pero todo esto, este proyecto que ya tiene ¿cuántos años? Y 7 años va a cumplir. Recorriendo no más de 80 kilómetros a la redonda. Y sí, O 80 sea, kilómetros. No, todo lo que te faltaría conocer y todo lo que podrías descubrir si fuera una cosa autosustentable, ¿no? claro, no, eso el 80. A ver, lo que pasa es que uno va al lugar, vos le sacas la foto para el Facebook, filmás para el YouTube de una forma, para el Instagram, y capaz que con un lugar te lleva 3, 4 horas estar en un solo lugar. Y por eso consume mucho tiempo. Y yo busco todas esas historias que nadie escribe. Es ahí que muchas veces he tenido problemas con historiadores, yo los entiendo, porque ellos se basan en lo documentado. Si no está documentado, no existe. Ajá. En cambio, a mí me gusta la otra historia. Claro, por ahí está un poco deformada, del boca a boca, pero me gusta ese tipo de historia rescatar. Las que viven las personas, ¿viste? A veces hay una persona,
Yo escribí un libro sobre las capillas rurales del departamento. Ajá. Y había una capilla que no le podían conseguir la historia y había una sola mujer que era la que la sabía. Entonces, ¿cuántas historias se pierden cuando perdemos Claro. a una persona, no? Y trato, más de todo, esa historia busca. Y aprovechando estas circunstancias, yo siempre trato de que lo que uno charla aquí siempre deje algo para quien está viéndolo o escuchando con el interés propio, a lo mejor por este tema, pero siempre, como siempre digo, hay gente que tiene su propio proyecto, su propio siguiendo caminos, pero a lo mejor en otra área, y que en la mayoría de los casos está boicoteado por tu misma mente, la que vos comentabas que por ahí no te dejaba crecer en su momento. Y nos anima porque, bueno, porque uno es una máquina de buscar excusas y está, bueno, una larga lista que uno puede hacer. A esa gente que tiene ese proyecto ahí en marcha, o mejor dicho, en proyecto y que corre el riesgo de quedarse siempre de esa forma y no materializarse nunca, desde tu experiencia, ¿qué le podrías aconsejar? Bueno, yo les digo primero de todo que no escuchen la voz de la cabeza, las voces de las críticas, porque hagas lo que hagas, siempre va a estar el que te critica, pero a veces esa crítica te quiere sabotear, digamos, y que se animen, que no esperen a tener todo, sea cual sea tu sueño, no esperes a tener todo para empezarlo. Dice, un dicho dice, sigue tus sueños, ellos saben el camino. Bueno, comiencen a seguir esos sueños. Olvídense de las cosas que pueden salir mal, de esas excusas, porque esa es tu mente saboteándote. Empezá como todo camino, viste, que el camino más largo empieza con un pequeño paso. Bueno, hazte este pequeño paso porque te vas a encontrar con cosas que no imaginás, porque no solo a mí, mucha gente que ha hablado que en diferentes temas se han animado, es como que hay una energía que conspira para que te salga todo bien, digamos, que te va guiando. Cada uno le llama universo, Dios, no lo digo desde el punto religioso, sino que vos decís, ¿cómo se pueden dar tantas coincidencias? O sea, es porque vos estás siguiendo ese sueño, viste que la suerte juega para el valiente, dice. Así que anímense, no escuchen la cabeza, no esperen tener grandes cosas y denle para adelante, de a poquito. Y equivóquense también, porque cuando te equivocás es cuando más aprendes. Sí. La equivocación es no un fracaso, sino una oportunidad de aprender. Siempre de las equivocaciones uno aprende como para corregir, como, bueno, para superarse. Tu proyecto, recordemos, se llama Siguiendo Caminos. Tenés ¿dónde está tu fuerte o dónde te puede encontrar la gente Bueno, más? Siguiendo Caminos, nació en Facebook, me pueden buscar tanto en Facebook, Instagram o el TikTok como Siguiendo Caminos y en el YouTube, que es más reciente, también. En YouTube me van a encontrar como Siguiendo Caminos, que cada red social tiene una forma diferente de mostrar lo mismo, por eso está bueno. Y hay cada persona para su red social. Ujú. Así que los invito a que me sigan. La verdad que eso, que hablábamos del crecimiento también, cuando empecé a hacer YouTube, animarme a hablarle al teléfono, aunque no había nadie, aprender a editar sin saber. Yo nunca estudié nada de esto, tan solo mirando videos, uno va aprendiendo con eso, así que las herramientas están para todo el mundo, Todo se puede aprender. que los invito a que lo sigan si te gusta la historia, la leyenda. Y aquellos que tengan también alguna historia que aportar, que algún dato, algo que les sirva, bueno, acá hay un explorador que seguramente se va a ocupar de llegar hasta ahí. Sí, son bienvenidas. Todas las historias me encantan, son todas bienvenidas. Para mí, yo no te conocía hasta hoy, habíamos hablado solamente un par de veces por teléfono, y bueno, he descubierto una persona que llena de proyectos. Para mí es un placer conocer en esto, que también es mi propio emprendimiento. Nos da esta oportunidad de conocer a gente distinta, a gente que se ocupa, que tiene un mundo interior también, que se ocupa de otras cosas que tampoco imaginábamos, pese que algunas cosas tuyas ya había visto hace unos años, pero no tenía el placer de conocerte. Como siempre digo, no tengo dudas de que cada historia que uno cuenta aquí sirve como para que otro se anime y diga, a partir de mañana, si él pudo, ¿por qué no yo? Así que descuento que así va a ser con tu caso, porque has contado una historia muy, muy rica. Te agradezco mucho que te hayas llegado hasta aquí. ¿Te quedó algo por contar? No, el agradecido soy yo y
Bueno, como los invitaba a seguir a mis redes, los invito a que sigan sus sueños, que no se van a arrepentir. Creo que ese es el mensaje que debería quedar. Igualmente vamos a dejar aquí debajo del video, en la descripción, todas las redes de Rafa para que lo sigan. Así que bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Todo mío. Si te gustó lo que acabas de ver, te invito a que te suscribas y nos acompañes, porque se vienen episodios muy pero muy interesantes.